Continuamos aquí en Café Sin Rosca y damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Romer Jurado, con quien vamos a conversar sobre los debates, si fueron realmente debates o qué se sacó de este encuentro entre los candidatos a la alcaldía de Quito. Estimado Romer, muy buenos días, bienvenido. ¿Realmente fue un debate lo que vivimos este fin de semana? Buenos días, querido César, contigo, con tu ausencia, con tu audiencia. Pues mira, yo creo que hay que matizar esto. Primero, estamos muy acostumbrados a criticar desde el enfado, desde la señalación, desde el señalamiento del error. Pero creo que ha habido un esfuerzo y las cosas pues van mejorando. Antes no teníamos debate, es decir, los ciudadanos no tenían la posibilidad de conocer juntos a todos los candidatos y oír de ellos en primera palabra sus propuestas, sus posiciones, mirar sus estilos de gestión. Este es un avance. Se ha instituido por primera vez la posibilidad de tener un debate obligatorio y que además, según la ley, debe centrarse o debería centrarse en las propuestas que los candidatos tienen para los electores. Ahora bien, esto del debate no es tan fácil ni tan sencillo como sentarse y decir lo que uno piensa. De hecho, los debates se preparan con mucha antelación y hay verdaderos equipos de comunicación alrededor de ellos. Y hay que explicarle a la ciudadanía por qué tanta preparación y por qué el resultado no refleja, o al menos aparentemente no refleja toda esa preparación, toda esa inversión de inteligencia, de capital humano, de comunicación. La primera cosa que hay que decir es que los candidatos no, no es que no sean auténticos, no es que no sean ellos mismos, es que ellos, siendo ellos mismos, tratan de acercarse a un perfil que está estudiado comunicacionalmente. Es decir, la ciudadanía dice, yo quiero un líder o una lideresa de estas características, que tenga tantos años, que tenga tanta educación, que se afirme, que no se afirme. Y desde las cualidades innatas de los candidatos, tratan los estrategas políticos de acercar lo que son los candidatos a ese ideal que los ciudadanos tienen. Y luego hay que controlar una serie de elementos de la comunicación verbal, de las cosas que se dicen, pero también de la comunicación no verbal, de las cosas que se transmiten no desde las palabras, sino desde los gestos, el uso de las manos, la imagen pública que se tiene, si hay o no cierta forma de sentarse o de pararse o de moverse. En fin, esta comunicación no verbal es tan importante como la comunicación verbal. A eso es a lo que se enfrentan los candidatos y en ese escenario es que se produce el supuesto debate, con unas limitaciones de tiempo muy fuertes por el gran número de candidatos que existen. 45 segundos para contar las propuestas en cada eje temático, solo 4 ejes temáticos. Entonces, cuando me haces la pregunta, ¿fue debate o no fue debate? Yo digo, hay un avance, pero todavía para esa noción decantada del debate de propuestas que es dilatado, pues nos falta mucho. Pero no nos falta mucho solo desde el CNE, no nos falta mucho solo desde los candidatos. También tenemos que decir que un debate así, amplio, de propuestas, sostenido, dilatado, profundo, requiere también de una audiencia con cultura política dispuesta a oír las ideas. Entonces hemos avanzado, pero el debate no es todo lo que quisiéramos que sea. Y pues ahora que ya estamos conversando en esta cancha tendida, podemos ir analizando más finamente lo que sucedió en lo que hemos llamado el debate, pero la respuesta, como ves, es matizada, no es un sí o un no concluyente. Claro, es que y eso digo, posiblemente los ciudadanos estemos acostumbrados al debate, por ejemplo, a esa confrontación, dame, toma y daca, que había, por ejemplo, siempre se recuerda a uno el debate Rodrigo Borja, León Febres Cordero, por ejemplo. Claro, eran dos candidatos nada más, pero claro, acá no tomando en cuenta que son 12 candidatos para la capital y no se podía poner a los 12 en el mismo set porque hubiera sido un relajo, realmente. Sí, ahora veamos, realmente los tiempos no dieron para presentar propuestas. Al contrario, cuando hubo este tema de de las interpelaciones, siempre hubo ataques a ciertos personajes y más se centraron en eso, en los ataques.
Así es. Mira, también hay que decir que el debate, por el gran número de candidatos que existía, se partió en un primer momento y en un segundo momento. Ujú, Y esto tiene muchas implicaciones en términos comunicacionales y de acercamiento a la comunidad de ciudadanos. Primero, porque según las cifras de IVOPE, entre los 30 y 40 primeros minutos del debate fueron seguidos por los ciudadanos en señal abierta con atención. ¿Qué quiere decir esto? Que después de esos primeros 40 minutos, el debate duró 3 horas. Después de esos primeros 40 minutos, la atención sobre el debate en señal abierta por parte de la ciudadanía cayó muchísimo. Y eso hace que los más expuestos, los que más han logrado llegar a la ciudadanía, son los que participaron en los 40 primeros minutos. Primer factor. Segundo factor es que fueron prácticamente dos debates. El primer grupo hace un intento, un esfuerzo estratégico desde mi perspectiva de lograr dos cosas. Empatizar con la ciudadanía, cada intervención buscaba empatizar con la ciudadanía y por otra parte, colocar pequeños pastillas, pequeños mensajes que, aunque no logran reflejar toda su propuesta, le hagan sentido a la ciudadanía. Esto que me está proponiendo este candidato, esta candidata, me parece sensato, me parece útil, me parece práctico, me parece posible. Ellos logran hacer este ejercicio, no todos, pero la mayoría de los que están en la primera parte del debate. En la segunda parte no, porque, con todo respeto, la candidata Coloma enturbia el debate cuando entra casi con patada voladora en contra del candidato Yunda. Y cuando ya el debate se enturbia, entonces otros optan por la buquelización del debate y otros por la contestación, digo, Yunda concretamente, agresiva, poco cuidada, poco útil además a todas esas acusaciones que se formulaban. Y otros se montan en la acusación. Entonces son casi dos debates que hay que analizar casi por separado porque no se los puede homogenizar. El primero, como te digo, tiene unas características y además goza de mejores condiciones. Y el segundo ha estado signado por esta característica de la agresión más cercana a lo que estábamos acostumbrados que centrarse en las propuestas. Pero esto es lo que quería yo señalar. Los candidatos y sus estrategas están pensando todo el tiempo cómo llegar a la ciudadanía en un espacio de exposición al mismo tiempo tan largo y tan corto. ¿Por qué tan largo? Porque estás sentado hora y media delante de las cámaras. ¿Por qué tan corto? Porque tienes 45 segundos para intervenir la primera vez y 45 segundos para intervenir la segunda vez. Sí, en el mejor de los casos, 2 minutos por cada eje temático. Esos 2 minutos son cruciales para cada candidato. Mira, podemos ir analizando uno por uno si quieres, pero a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, la capacidad que tuvo el candidato Pavel Muñoz, primero para lograr empatía. Es decir, cuando él habla durante estos primeros 30 minutos o 40 minutos que se monitorea el debate, él logra conectar con el drama que vivimos los ciudadanos en temas de seguridad. Nos cuenta algo que ya sabíamos, pero nos cuenta para empatizar y logra conectar con la ciudadanía. Y luego coloca mensajes muy sencillos, pero muy potentes. Equipar unidades de las UPS, equipar a la policía, colocar alarmas, colocar cámaras y construir participativamente un sistema ciudadano. Y no deja de señalar que en el fondo hay un problema estructural con respecto a la inseguridad que todos juntos debemos, pues, trabajar para solucionar. Entonces, logra en poquito tiempo la empatía y transmitir ciertos mensajes clave. Eso me parece que fue, entre otros factores, los que he señalado del tiempo, del seguimiento en señal abierta, lo que permitió, por ejemplo, que luego en redes se le declarara a sus partidarios y otros actores se le declarara como, digamos, el ganador del debate. Esto fue muy interesante. No fue el único que realizó esta misma estrategia comunicacional, pero digamos que fue el que mejor lo logró. En fin de cuentas, para decirlo en términos sencillos, logró rentabilizar en su favor el debate
porque posicionó la imagen de una persona empática, de una persona serena y de una persona que hace propuestas posibles. Y eso es una mezcla de lenguaje verbal y lenguaje no verbal que llega a los ciudadanos. O hubo otros candidatos que intentaron hacer lo mismo, la candidata Rojas, por ejemplo, o la candidata Maldonado, intentaron hacer lo mismo y en algunos momentos lo hicieron con bastante éxito, digamos, y en otros pues se perdieron. La candidata Jessica Jaramillo, en cambio, acudió a los resortes emocionales, no a la propuesta, sino a los resortes emocionales. Y en algunos instantes logró golpes de efecto, como por ejemplo cuando abre la blusa y muestra la camiseta y tiene una frase gruesa en directa alusión al candidato Páez, al que indirectamente le llama pues borracho, porque dice ni choros ni borrachos fue la frase, era una alusión contra Yunda y contra Paz. Páez. Estas cosas estuvieron en el debate, ¿no? Claro. Ahora, ahí hubo ataques directos, ¿no? O sea, si bien es cierto, la candidata Luz Helena Coloma, como bien dices, entró con patada voladora, pero hubo otras que no necesariamente con patada voladora, pero sí con un golpe, digamos, con guante blanco. Se decía, por ejemplo, el candidato Ponce a su ex compañero de partido, Andrés Páez, le decía, bueno, tú vienes de un montón de partidos y todo lo demás. Sin embargo, la reacción fue de acusar o de decirle, si tienes alguna acusación contra mí, entonces lanza, si no nos veremos en los tribunales. Cosas como esas, por ejemplo, no abonan al debate. Lo que se vio es más un ataque personal. Y lo mismo pasó entre Ceballos, Coloma contra Yunda. Eh, y algo también que destacar. Hablabas tú de Jessica Jaramillo. Jessica Jaramillo no estuvo en el grupo de Yunda, sin embargo, ella atacó también a Yunda. Entonces, Así es. cómo se ve eso? Mira, yo cuando se entra a un debate, dependiendo del carácter del propio candidato, pero también dependiendo del efecto que quieras lograr en las audiencias, tú eliges una estrategia. Como te cuento, hay unos candidatos que eligieron la estrategia de voy a empatizar, voy a mostrar corrección, capacidad, formalidad y voy a tratar de colocar unos mensajes que revelen mis propuestas y que esos mensajes lleguen como propuestas posibles a los ciudadanos. Ahí hay una estrategia decidida. ¿Quién encabezó, quién lideró este tipo de intervención? Sin duda, Pavel Muñoz. Otros candidatos también lo hicieron. Y luego hay otra estrategia, que es la estrategia del ataque, de la agresión para ganar notoriedad. Generalmente los candidatos que tienen pocas opciones, pocas oportunidades, que tienen una intención de voto relativamente bajo, prefieren la agresión para ganar notoriedad, porque no son candidatos suficientemente conocidos y además intentan rivalizar con aquel que consideran el más opcional. ¿Quién estuvo en esta estrategia? Por supuesto, en esta estrategia estuvo Coloma a la cabeza, Carrión también, sin duda, pero también Páez en su momento y Jessica Jaramillo también. Es decir, aunque en el primer momento, en el primer debate, hubo una dominancia, una preferencia de la propuesta y la empatía, también hubo ciertos eventos de la otra estrategia, las que protagonizaron Jaramillo y Páez tratando de golpear, tratando de llamar la atención, de ganar notariedad desde la agresión. Pero parece ser que eso ya no es muy rentable, al menos en los debates políticos, no sabemos en otras piezas de campaña, pero en los debates políticos parece que eso no es rentable, que no está bien percibido por la ciudadanía. Claro. Ahora, hubo candidatos, por ejemplo, que cuando se les pedía la propuesta o le interpelaban sobre su propuesta, decía, revisen mi página web. O sea, sí, ahí en mi página web está todo, decía, ahí está todito. ¿Esto cómo le viste tú a esta invitación a revisar la página web? Mira, el desafío en el debate es comunicar, lograr que la gente pues oiga algo de lo que propones y que te crea y que confíe en ti, despertar esos resortes racionales pero también emocionales. Y cuando a alguien le haces una pregunta y te dice revise mi página web,
estás desmoronando tu propia imagen. Parece Claro. que no eres una persona solvente, parece que no conoces tu propia propuesta, pero además estás evitando a la ciudadanía, estás haciéndole un bypass, estás dándole un capotazo que le redirige hacia algo que a lo mejor no existe o no se ha construido. Mira, en el debate de prefecto, Ujú. yo me acuerdo que Paola Pavón era de una precisión para señalar sus propuestas y además cuando tenía que responder las agresiones del candidato de Creo, le decía, pero si usted no tiene proyecto, si usted no tiene propuestas, si usted aquí tiene un gran vacío. Y el tipo lo que contestaba es, revise mi página web. Es Claro. decir, este recurso mañido del vacío lo que refleja es ignorancia, falta de propuesta, falta de tener argumento, ¿no? Y claro, la ciudadanía no es boba, lo registra con toda claridad. Claro. Hay, hubo la estrategia de tratar de posicionar ciertas frases cliché, como alguna vez se hizo con en el debate anterior, en el presidencial, en el famoso Andrés no mientas otra vez. Ahora querían posicionar el Quito para que Quito no se yunda. Sin embargo, Yunda tuvo la capacidad de jugarle con la misma estrategia y desvirtuar esa estrategia. ¿Cómo le viste tú esto, esta contestación de Yunda, por ejemplo? Mira, hábil, pero no es suficiente. Ujú. Un golpe de efecto neutralizado con habilidad, pero para canalizar los apoyos populares no hace falta solamente ser ingenioso para devolver un ataque como una pelota de ping-pong. Ayunda era el único candidato al que le sobraban segundos para explicar sus posiciones. Y eso significa que tiene una muy mala capacidad de comunicar, que no aprovecha esos valiosísimos segundos que tenía, pero que si es lo suficientemente ingenioso para devolver el ataque. Y te voy a hacer un comentario que lo hago respetuosamente, pero que me lo hizo un periodista muy connotado el día de ayer. Me dijo, es que Yunda es un sanroqueño, es un plazuela, a él no le puedes insultar porque te devuelve el insulto doblado. En eso es muy hábil y eso se registró bien, pero le sobraban segundos, le sobraba tiempo cuando le hacían una pregunta que reclame propuesta. Sí, justamente el comentario en las redes sociales era, todo podrá ser, pero Yunda tiene barrio, decían algunos. O sea, Calle, calle, ahí hay esa- calle. sí, eso, tiene calle. Ahora, de todas maneras, en o sea, dedicarse a atacarle a un solo candidato, porque esa fue la tónica de la segunda parte del debate, del segundo momento, fue atacarle al exalcalde. Sin embargo, digo yo, ahí en ese grupo se habló mucho del plan Bukele. Y a mí sí me preocupó porque dije, o sea, un candidato que hable de un plan en el que se necesita la policía, el ejército, y ellos no tienen competencia, o sea, ¿de qué me están hablando? Mira, eso es muy sintomático. Hay un momento del debate en que la candidata Jessica Jaramillo dice literalmente, el gobierno de Lazo quiere meter la mano en las elecciones del municipio de Quito. Aquí está la señora Coloma, el señor Freire, el señor Páez, yo diría la propia señora Jessica Jaramillo y la señora Carrión. Estos son personas que desde sus propuestas, porque no tienen identidad ideológica, ¿por qué no la tienen? Porque van cambiando de movimiento en movimiento, de partido en partido, son eternos candidatos del que les abra la puerta para ser candidatos. Eh, Páez, por ejemplo, está por Sociedad Patriótica, o sea, Ujú. Páez por Sociedad Patriótica, vamos a ver. Y Freile por los socialistas, vamos a ver, Freile por los socialistas. Pero ¿qué es lo común en estos candidatos? Estos son candidatos sin identidad ideológica, pero con una clara posición con respecto a temas importantes como la seguridad, como el género, como la juventud, como los LGBTI, como el movimiento indígena. Son gente radicalmente conservadora. Eh, Ideológicamente, si habría que ubicarlos, son gente de derecha y son gente violenta. Páez reivindicaba, por ejemplo, que él ha defendido a Quito, reivindicaba esas manifestaciones de los chiris, reivindicaba veladamente las agresiones contra el pueblo indígena, reivindicaba veladamente las agresiones contra los sectores populares. Esas son gentes que creen en el tolete como
y en el golpe y en el encarcelamiento como soluciones a sus problemas de seguridad inmediatos. Son las gentes que quieren construir muros alrededor de sus casas y si pudieran lo harían alrededor de las ciudades. A mí eso me preocupa mucho, pero también hace que uno pueda decir, hay una fuerte tendencia de neoderecha violenta cercana a las propuestas de Vox que ha logrado identificarse y agruparse. Son, como he dicho, varios candidatos. Freire, el primero, una persona de derecha, conservadora, que apoya esa violencia. Páez, por supuesto, Carrión, por supuesto, la señora Coloma, por supuesto, el señor Alarcón, por supuesto, todos estos candidatos mostrando esa inclinación hacia la violencia en su versión más derechizada, más brutal, diría yo. Y eso la ciudadanía también lo registra. Pero también hay que decir una cosa, si tienes 5 candidatos que proponen esa misma forma de actuar y hay un segmento de la ciudadanía a la cual esa forma de actuar les gusta, lo que haces es partir el voto de esa tendencia entre 5. Al final resulta perjudicial. Compiten con esos argumentos de la violencia para llamar a ese voto que está agotado de la inseguridad y que quiere palo y garrote inmediato para solucionarla, pero partes a toda esa población en 5 segmentos, porque todos ellos están proponiendo esa misma forma de enfrentar el problema. Pero es preocupante desde el punto de vista de la convivencia ciudadana, de la democracia, del respeto a los derechos, es preocupante que haya 5 candidatos a la alcaldía que de alguna manera pues propongan la buquelización de la seguridad o la política del garrote, el encierro y la represión. Sí, pero eso también habla mucho de los candidatos de que no conocen el tema, ¿no? Y solamente a manera superficial qué es lo que pasa con Bukele, ¿no? Porque pues, todo el mundo sabe y las demandas de los organismos de derechos humanos han sido, Así pues, es. han sido muy, muy duras con el gobierno de Bukele. Sin embargo, parece que acá los candidatos no lo conocen. ¿Qué te pareció a ti la respuesta de Pedro José Freire cuando dijo, yo admiro a Winston Churchill y a Margaret Thatcher, siendo él auspiciado por el Partido Socialista? Una contradicción, mira, la contradicción de Freire es que él es un hombre de derecha, dice cosas de derecha, actúa como un hombre de derecha, pero se ha candidatizado por una tienda que se llama a sí mismo socialista. Eso habla mal de las dos partes del negocio. Habla mal del candidato que está dispuesto a renunciar aparentemente a renunciar a su verdadera identidad política con tal de lograr una tienda política que lo candidatice. Y habla mal de la tienda política porque no tiene cuadros propios que respondan a los supuestos ideales que propugna y tiene que acoger a un hombre de la orilla opuesta, de la extrema derecha, para ser su candidato. Ahí se desgastan ambas partes. Pero lo que se está apostando, o al menos el Partido Socialista estará apostando, es a que la personalidad, el carácter, la marca Freire le dé algún tipo de réditos. Y en ese sentido, el Partido Socialista hace una inversión con pretensiones de utilidad. Sabe que Freire no va a ganar, por supuesto que lo sabe, pero en los concejales encuentra su rédito, su tajada. Es preocupante realmente lo que va a pasar. Pero lo bueno es que, digamos, se puede hablar de un ganador en los debates, estimado Romer, sí se puede hablar de que alguien ganó o alguien se desenvolvió mejor. Sí, mira, en términos objetivos, pero también en términos comunicacionales. Tal vez primero en términos objetivos. Si eres una persona que está interesada en el desempeño de la ciudad, que quiere que realmente las cosas mejoren, si eres una persona que está preocupada del actuar de la política y del gobierno local y ha seguido a los candidatos, pues sí, sí, es un ganador. En ese sentido, sin duda, desde mi perspectiva, puede estar equivocado, pero es solo mi perspectiva, yo creo que Pavel Muñoz ganó el debate porque pudo canalizar esta empatía y estas propuestas que hacen sentido a los ciudadanos de forma muy concreta. Mira, en el metro de Quito dijo 2 cosas que a mí me parecieron muy interesantes. La primera es que dijo, el
proceso de la creación del Metro de Quito empezó con la Revolución Ciudadana y será la Revolución Ciudadana la que ponga en marcha el Metro de Quito para todos los ciudadanos. Esta es una clara alusión, un claro guiño a ese voto duro que la Revolución Ciudadana tiene en Quito, que unos dicen que tiene 20%, 22% y otros dicen que llega al 28%. Si ese voto duro de la Revolución Ciudadana, que entiende que hay un proceso iniciado con el presidente Correa y aludió Pavel Muñoz, si ese 28, 22, 20% entiende que esta es una continuación de ese proceso, solamente contando con ese voto duro, pues Pavel Muñoz podría ya tener serias posibilidades de ser el nuevo alcalde de Quito, solamente con ese voto duro. Pero a continuación hace otra cosa, que es abrir el apoyo. Dice, el metro de Quito, que debe ser ampliado tanto hacia Carcelén cuanto hacia Guamaní, no solamente tiene que ver con un problema de movilidad, sino que tiene que ver con un problema de productividad y calidad de vida. Entonces, conecta seguridad, calidad de vida, productividad y movilidad en una frase. Y lo que le dice a los ciudadanos es, hay que ganar todo ese tiempo que se pierde ahora en la transportación pública para tener calidad de vida. Hay que dinamizar la productividad porque este canal de comunicación vial nos sirve a todos para movernos mejor a menor costo. Esto, que es mejor movilidad y que da más calidad de vida y que sirve para la productividad, también mejora la economía. Es- lo dice como pasando a vuelo de pájaro, pero si uno ya desmenuza las cosas, dice, pues ahí hay una preparación del mensaje, ahí hay una inteligencia, ahí hay una comprensión de la situación de Quito, de sus problemas, pero una capacidad de comunicarla a los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, objetivamente, hay gente que lo ha hecho mejor, como he citado. Otros no lo hicieron mal, Maldonado, como he dicho, no lo hizo mal, Rojas no lo hizo mal, en algunos aspectos Ponce pudo destacar. Pero bien, luego está el tema comunicacional, no es solo quién ha ganado objetivamente el debate, haciendo un análisis imparcial y riguroso, sino cómo las redes sociales recrean luego la idea de quién ha ganado el debate. Ujú. Y sin duda, lo que se instaló en las redes sociales porque se volvió tendencia fue Pavel ganó. Y eso tiene también un efecto muy importante en las personas que no siguen el debate por señal abierta. Como te cuento, según los datos de Ibope, solamente los 30 o 40 minutos se siguió el debate por señal abierta. Pero a la hora y media de terminado el debate, o a las 2 horas, cuando todavía no terminaba la segunda parte del debate, ya las redes habían instalado el mensaje Pavel ganó. Y lo que le diga a los ciudadanos que no vieron el debate o que lo siguieron por redes sociales o que monitorean el resultado del debate por redes sociales es esa sentencia, es esa afirmación. En tendencia de Twitter, Pavel ganó. Entonces, también tiene que ver cómo posicionas el mensaje post-debate o cómo logras que el post-debate se instale en la mente de los ciudadanos. Eso es tan importante como el debate mismo. Clarísimo, mi estimado Rommel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Café Sin Rosca, analizando los ecos del debate de alcaldes de Quito. Eh, Hay que tomar en cuenta justamente estas anotaciones, porque claro, muchas veces nosotros vemos desde el romanticismo de ver un debate en donde se empieza, míreme a los ojos, véame acá, que esto, que el otro, pero claro, hay que ver el esfuerzo que han hecho en esta ocasión para tener un debate y sentarles a todos los candidatos, porque efectivamente es la primera vez que se sientan los candidatos a alcalde y prefectos a un debate para que sean conocidos por toda la ciudadanía. Estimado Rommel, tu mensaje final a nuestra audiencia. Mira, proponerle a la audiencia, a los ciudadanos, que hagamos un serio y comprometido esfuerzo por enterarnos de la política y por tomar responsablemente decisiones sobre quienes nos gobiernan. Lastimosamente, el presidente Lazo es la más triste confirmación de que si desperdiciamos nuestro voto, eso se vuelve en nuestra contra. Hoy sufrimos graves problemas de salud, de educación, de inseguridad. La ciudad de Quito está abandonada por el gobierno nacional y eso se debe en buena medida a que mucha gente equivocó su elección.
no hizo la suficiente evaluación de los pros y los contras antes de votar. Llamar a la ciudadanía a tomar conciencia del poder que tiene su voto, hacer un voto reflexivo y hacer un voto pensando en su propio bienestar, pero también en el bienestar de la colectividad. Muchísimas gracias nuevamente al doctor Rommel Jurado por haber estado con nosotros aquí en la parte final de Café Sin Rosca. Nosotros queremos agradecerle a nuestro invitado, enviarle un abrazo y también agradecerles a todos ustedes que se han conectado con nosotros en Facebook, YouTube y todas las plataformas disponibles de Hoja de Ruta Radio. Será hasta el día de mañana donde continuaremos con más información en Café Sin Rosca por Hoja de Ruta Radio. Muy buen día. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad, contenido disruptivo, alianzas internacionales, comunicación comunitaria, investigación profunda y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.